Buenos días, Buenos buenos días. días, mi hermana. Buenos días. Buenos días para todos. Buen día, bendecido en el Señor. Buenos días, bendecido en el Señor. Un buen tinto en la mañana, tomándonos el tinto Salud. con mi hermana y Dios. con el Señor Jesucristo. Aquí estamos nuevamente para traerles el estudio de la palabra, el estudio de Juan. Ayer finalizamos ya el capítulo 1 de Juan, el libro de San Juan, capítulo 1. Y vimos en todo el capítulo 1 algo tan precioso, que fue, ¿qué es el verbo? ¿Quién es el verbo? La gracia. ¿Cuál es esa gracia de Dios? El verbo, el Señor Jesucristo, que es la palabra, que es la acción. El Señor Jesucristo es también la gracia de Dios, inmerecida, ese regalo inmerecido para nosotros. Es un regalo donde el rey extiende la mano y le da ese regalo a ese mendigo. Ese es el rey y nosotros somos esos. Y que necesitamos la bondad de ese rey, y él extendió la mano y nos dio ese regalo maravilloso. Entonces, eso lo aprendimos en el capítulo 1. Aprendimos también, ¿qué más aprendimos, mi hermana? Que Él es la luz. Él es la luz. Aprendimos. Que Él es la vida. Sí. Que Él es la vida. Aprendimos el testimonio de Juan el Bautista, la importancia de Juan el Bautista, la importancia del bautismo de Juan. La importancia del bautismo del Señor Jesucristo. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? Que se mataba ese becerro, se imponían las manos en ese becerro para trasladar el pecado. Y cómo Juan hace eso. Juan nos representa a nosotros y cómo se trasladan los pecados de todos, de toda la humanidad en ese momento del bautismo al Señor Jesucristo. Entonces, la importancia de esa imposición de manos, la importancia del bautismo del Señor Jesucristo, sin necesidad, porque Él no tenía pecado. Él era ese Cordero Santo, limpio, perfecto, el Hijo de Dios. Aprendimos que Él es el Cordero de Dios, que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aprendimos que a partir de allí es que el Señor inicia su ministerio. Y inicia el ministerio escogiendo sus discípulos. Escogió primero 2 discípulos, Andrés y Pedro. Y después ya escoge a Natanael y a Felipe. Y vemos también cómo Juan el Bautista tenía la revelación de quién era el Señor Jesucristo. Y cómo también estos primeros 4 discípulos que el Señor Jesucristo escoge, también tenían la revelación. Que cómo es que de este que se escribió, de este que se ha escrito. Y vimos cómo Juan tenía también esa revelación. Y cómo los sacerdotes y los levitas, que fueron los que se dirigieron a Juan a preguntarle quién era él. Que si él era el Cristo, que si él era... Entonces nos damos cuenta cómo los sacerdotes y los levitas, los conocedores, los estudiosos de la palabra, los que enseñaban la palabra al pueblo, no tenían revelación, no tenían el conocimiento de quién era. En cambio, estos primeros discípulos y Juan el Bautista sí tenían la revelación de quién era el Señor Jesucristo. Y que el Señor también se nos está revelando cada día quién es Él y qué hizo. Entonces hoy vamos a iniciar con las bodas de Caná, que es vamos a seguir estudiando. Terminamos ahí el versículo 1 y iniciamos con el versículo 2, y el versículo 2 de San Juan se inicia con eso. Vamos a leer la palabra desde capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a leerla hoy. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dice. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, oh bendito Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es luz. Tu palabra es vida. Tu palabra es sanidad. Tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos da paz, la que nos llena, la que nos da esperanza, la que nos da sueños. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta porción. Sé que nos vas a hablar, nos sigues hablando, nos sigues enseñando, Señor. Te sigues manifestando a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces inicia la lectura. Al tercer día, o sea, mira que vimos cuando después del bautismo, cómo Él escoge sus discípulos. En eso, y mira que va seguido. Al tercer día, el Señor hace su primer milagro. Ese es el primer milagro del Señor Jesucristo al iniciar su ministerio. ¿Ven? Cuando convierte esta agua en vino. Mas sin embargo, que vamos a ir haciendo énfasis lo que el Señor me ha dado y me sigue dando, y esto. Que ellos fueron invitados. Allí estaba su madre, María. Ahí estaba la madre de Jesús, María. Y también fueron invitados a esa boda Jesús y sus discípulos. ¿Ven? Entonces, cuando faltó el vino, cuando el vino se acabó, entonces, ¿qué pasó? Vino la madre del Señor a decirle, mira que hemos venido viendo cómo Juan el Bautista tenía revelación de quién era el Señor Jesucristo. De que los discípulos, los 4 discípulos que fueron escogidos, también tenían revelación del Señor Jesucristo. Porque los 2 primeros dijeron, ven y ve que hemos encontrado al Cristo, que Cristo significa Hijo de Dios. Y luego los otros 2, que fueron Natanael y Felipe, dijeron, este es del que está escrito en la ley de Moisés y de los profetas. Tenían revelación enseguida. Y aquí vemos, aquí enseguida, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué viene María a decirle a Jesús? Porque también tenía revelación de lo que podía ser su hijo. Exacto. Tenía revelación de lo que podía hacer el Señor Jesucristo. De quién era el Señor Jesucristo. De su autoridad, de su poder. Ella siempre tuvo esa revelación. Porque desde que llegó el ángel que le dijo, vas a concebir. Y ella le dijo, hágase conforme. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ve? Hágase conforme su palabra en mí. ¿Ve? La palabra fue accionada en María.
Ella recibió la palabra y dejó que accionara. Hágase. Accionó la palabra y ella quedó embarazada. Y desde ese instante ella sí sabía. Lógico, ella sabe quién es el Señor Jesucristo. Y ella tiene la revelación de lo que Él va a hacer, de todo lo que va a suceder, de su autoridad y de su poder, porque es el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Entonces, es tanto así que muchas madres o muchas mujeres nos hemos preguntado, bueno, yo hablo por muchas, ¿cómo es posible que María haya visto tanto dolor y lo haya soportado? sí, aunque eso lo vamos a ver también, vamos a ir avanzando, ¿ves? Porque vamos ciñéndonos a lo que estamos leyendo en este momento. Por eso. Pero eso es importante, es lógico. porque ella sabía la gloria que venía para ella. Ella sabía, ella sabía. Conocía a quién había dado a luz. Sí. Y qué instrumento era ella. ¿Ves? Sí. Ella sabía muy bien, tenía claro que ella era el instrumento, ella había sido el instrumento de Dios el Padre y del Espíritu Santo de Dios para que su hijo se hiciera hombre. Ella fue ese instrumento y ella lo sabía. Y aquí ven donde él, y no había hecho todavía, es el primer milagro del Señor Jesucristo. Es importante, lástima que tengamos poco tiempo, pero ese pedacito nomás dice muchas cosas. Claro, muchísimo. Y esto lo vamos a seguir, es que lo vamos a seguir viendo adelante que vamos, nuevamente nos devolvemos. ¿Recuerdan lo de María? ¿Recuerdan en el primer milagro del Señor Jesucristo cómo ella vino? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí aparentemente es como si María viniera delante del Señor Jesucristo e intercediera por ellos. ¿Ves? Sí. Pero quiero dejar claro cómo el Señor Jesucristo le contesta. ¿Por qué contesta de esa manera? ¿Por qué? Porque ella no es intercesora. ¿Ves? Ella se está tomando un atributo, a pesar de que ella sabe quién es el Señor Jesucristo. Ella se toma ese atributo. ¿Ves? Porque todos, es que no somos perfectos. Y María tampoco, con el debido respeto. Porque María es una mujer de fe y íntegra. Y una mujer de fe. Pero fue una mujer tal cual como mi hermana, tal cual como yo. Tal cual. No teníamos diferencia. Carne y sangre. Perdón. Pensamiento, obra, todo. Muy bueno que lo hayas explicado. No, y que sigue. Porque era algo que yo me preguntaba hace mucho tiempo. Y yo decía, pero siendo Jesús, ¿por qué razón le contesta de esa manera a María, a su madre? Sí, ¿qué dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Eso. Bueno, no he venido mi hora. Entonces, importante eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ella es un ejemplo y todo va ceñido a nuestras vidas. Porque nosotras con cualquier medio respuesta de nuestros hijos, eso nos duele el alma y muchas nos echamos a morir. Sin embargo, ella fue una mujer fuerte. Y ella no es que no le haya hecho caso, ya, sino que le dijo a los sirvientes, llénenlas de agua. ¿Quién? María, ¿no fue María? No, María no. Pero ella acuérdate que no es María, y María no es la autoridad, ni quien hace ni quien hace el milagro. Quien lo hace es el Señor Jesucristo. Y espérate y sigo, ¿vale? Sí. Espérate y sigo. Entonces dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Importante lo que mi hermana acaba de decir y de esa intervención. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente es así. Y creemos y le damos toda orden. Pero mira cuando María viene como esa intercesora y como el Señor Jesucristo enseguida. ¿Por qué razón? Porque Él es la autoridad. ¿Ve? Porque Él, y más adelante vamos a ver quién es el único intercesor que tenemos delante de Dios. Porque es que vemos desde el principio que el Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. Desde el comienzo están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Entonces está el Padre, está Cristo, está el Espíritu de Dios. Los tres son uno solo. ¿Ve? Los tres son uno solo. Está el huevo. Vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo es
como cuando nosotros decimos y llamamos. Y así se llama, y lo conocemos cada uno, el huevo. Y decimos huevo. Pero el huevo está conformado por la cáscara, por la clara y la yema. 3. Y es un huevo. ¿Ven? Entonces, ¿qué conforma el huevo? Esos 3. Entonces, ¿qué conforma Dios? Los 3. Dios son los 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Entonces, Dios con toda su autoridad. Aquí María, volvemos nuevamente. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, vino a interceder, pero no, ella no es, ¿ve? Ni es la intercesora. El único intercesor que nosotros tenemos, porque es que Él es el verbo, Él es todo en todo, ¿ve? Que sin Él fuésemos nada, existiera la nada, ¿ve? Entonces el único intercesor con autoridad que tenemos delante de Dios por cada uno de nosotros, el único abogado, que lo vamos a ver más adelante con mayor énfasis, es el Señor Jesucristo. ¿Ve? No, entonces, como Él es Dios, María no tiene la autoridad. No tiene la autoridad. Qué pena, mis hermanos, qué pena, mis amigos, mis conocidos, los que aman a María. Y está bien amarla, está bien respetarla, está bien honrarla. Una mujer de fe tremendo. Pero mira lo que sucede aquí. Mira lo que dice María. Más adelante, ahí enseguida. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Ya dice lo que diga. ¿Qué? Ella no se pone, usted es mi hijo, ¿cómo que no me va a obedecer? ¿Cómo? No. Ella no se levanta contra el Señor Jesucristo, porque ella sabe su lugar y sabe quién es Él. Tiene la revelación de quién es ella y quién es el Señor Jesucristo. Y le dice y se vuelve a los otros. Eso es como volverse a nosotros, como volverse a mí, a Yadira Benítez, volverse a Juliet, como si yo voy a María. Señor, intercede por mí delante de tu Hijo. Todos los que van, y María solamente dice: haced como Él os dice. Entonces, nosotras, para la gloria de Dios, estamos haciendo realmente lo que María nos dice. ¿Por qué? Porque María dice, aquí está diciendo, escúchenlo a Él, síganlo a Él, lo que Él ordena, eso hagan. Y nosotras estamos aquí porque estamos haciendo lo que Él nos ordena, lo que Él nos dice. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? Estamos obedeciendo también a María. Sabemos que no vamos a María, que vamos es a Él, el dador de la vida, el dador de la luz, el dador de todo. Si no, hay un jefe en una empresa, y el jefe es de ese gerente de puertas abiertas, y sabemos que la secretaria realmente no es la que da las órdenes, y tengo la entrada directa al gerente. ¿Por qué no voy al gerente y les pongo lo que yo necesito, el favor que necesito de él? ¿Y por qué me quedo ahí con la secretaria? Que se demora, puede demorarse más, o puede que no se haga. Porque le entra a decir, ¿por qué no viene ella ante mí? O otra va a decir, dígale que venga y hable conmigo. Eso es lo que va a decir. Ese es el ejemplo. Entonces, ¿por qué no vamos directo al Señor Jesucristo? Es ir directo. Él es, porque Él es la vida, Él es la verdad, y Él es el único. ¿Ve? Entonces, mira, que quería dejar eso claro con respecto a María. Y no quiero que quede ninguna duda que no la amo, que fue ese instrumento maravilloso y que la honro, que honro a María, ¿ve? Que la respeto, que la amo y que la valoro, y que sí es un ejemplo para mí de fe, poder de fe de María, ¿eh? Entonces, que fue un instrumento para traer aquí a que se hiciera carne el Señor Jesucristo. ¿Cómo no he de amarla? ¿Cómo no he de honrarla? Pero sé que la autoridad y el poder la tiene el Señor Jesucristo. Y que ella lo tenía muy bien claro.
que lo sabía. Entonces, dice que, ¿quiénes llevaron las tinajas? Los discípulos. Los discípulos. No, los discípulos no. Los empleados, los siervos. Los siervos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Imagínense, ellos, mira qué fe movió a estos siervos. ¿Cómo hicieron lo que el Señor Jesucristo les dijo? Llenaron las tinajas y las presentaron al maestresala. ¿Ves? Llenaron las tinajas y creo que continuamos en un momento con esta parte. Porque pues se nos agotó el tiempo y no quiero ser extensa en cada uno de los, tener un poco de cuidado porque pues sé que detrás de cámara hay muchos que esperan que sea más o menos corto, no sea tan extenso. Pero ahorita, mañana vamos a ver esta parte que hemos leído ahorita. Bueno, entonces muchas bendiciones mis hermanos, palabra de Dios, palabra del cielo, Señor. Que sea usted obrando, siga siendo, Señor, que esta palabra sea en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Sea fértil nuestra mente y nuestro corazón y que tu palabra penetre, Señor, y siga obrando, y sigamos entendiendo, Señor, el significado y la importancia de cada persona aquí en la Biblia, Señor, para nosotros, Padre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, doy gracias por cada siervo, por cada líder, por cada pastor. Bendigo a la iglesia Misión Buenas Nuevas. Bendigo, Señor, ese hermano que hoy tiene esa bebé, Señor, allí en la clínica que está en cirugía, Señor. Bendigo a mi hermano, llénalos de tu paz, Señor. Y, Señor, obra allí en cada médico, en cada enfermera. Señor Jesucristo, sea usted moviéndose allí, Señor, para que esta cirugía de esta bebé, Señor, sea exitosa. En el nombre de tu amado Hijo, Padre, yo he orado y sea usted haciendo, Señor, en medio nuestro. En su nombre, amén, amén y amén.